Consejos para fortalecer la familia. Hoy es la continuación, les decía, de la segunda parte del tema que comencé la semana pasada, así que si alguien está conectándose hoy por primera vez y no escuchó la primera parte de este mensaje, puedes ir a YouTube. En la semana vamos a publicar lo que fue el mensaje del pasado domingo para que puedas complementar el tema. Y este tema lo compartí hace una semana porque hace precisamente un domingo estábamos celebrando en México, se celebró el Día Nacional de la Familia, ¿verdad? El Día Nacional de la Familia. Y también, recordábamos que en mayo se va a volver a celebrar, pero el Día Internacional de la Familia. Decíamos que en México el Día de la Familia se celebra el primer domingo de marzo y en todos los otros lugares del mundo se celebra en mayo, ¿verdad? Creo que es el 15 de mayo el Día Internacional de la Familia. Entonces, cuando estaba recordando que venía esa fecha, bueno, sentí de parte de Dios que era un buen momento para compartir y hablar un poquito acerca de la importancia de fortalecer a la familia, porque la familia es un diseño de Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Veíamos que la familia es un diseño de Dios. Dios formó la familia, Dios instituyó a la familia y veíamos que la familia es la base de la sociedad. Hablábamos de esto, no solamente por lo que la Biblia habla acerca de esto, ¿verdad? Porque la Biblia habla claramente de que la familia, al ser una idea de Dios, un diseño de Dios, Dios la volvió la base de la sociedad. Y el matrimonio es el núcleo de la familia, ¿verdad? Entonces, pero aunque la ONU también dice que la familia viene a ser el núcleo de las sociedades, entonces está en cierta manera reafirmando o ha reconocido lo que la Biblia ha enseñado por muchos años, que la familia es la base de la sociedad. Porque vemos que en la familia, te decía la semana pasada, se forman las generaciones que siguen. Bueno, esta semana estaba leyendo un artículo de un hombre llamado James Dobson. James Dobson, él es presidente de la organización Enfoque a la Familia. No sé si alguno de ustedes conoce la organización Enfoque a la Familia, ¿sí? Ellos tienen un ministerio donde su enfoque, obviamente, como dice el título, su enfoque es la familia. Enseñanzas, consejos, mucho material de lo que es cómo podemos fortalecer la familia. Si tú quieres conocer más de esto, puedes ir a internet y busca el Ministerio Enfoque en la Familia y vas a encontrar muchas cosas ahí que pueden ser de bendición para tu familia. Bueno, pues James Dobson, que es el presidente de esta organización, que es una organización sin fines de lucro, obviamente, el único propósito es fortalecer a las familias con herramientas que puedan ayudar a esto. Él escribía un artículo que hablaba sobre la inestabilidad de la familia en los tiempos actuales. Y decía que la inestabilidad de la familia afecta a todos, especialmente a los hijos. Voy a leer el artículo que él escribió, ¿no? Dice, la inestabilidad de la familia afecta a todos, especialmente a los hijos. Dice, las víctimas más vulnerables de la inestabilidad de la familia son los hijos, que son demasiado pequeños para entender lo que les ha sucedido a sus padres. Ese trágico impacto en la próxima generación me fue ilustrado gráficamente en una conversación reciente con una maestra de 6º grado en una ciudad pudiente de California. Él habló con una maestra y de ahí escribió esto, ¿no? Y dice que esta maestra estaba estupefacta al ver los resultados de una tarea de composición creativa que les dio a sus alumnos. Se les dio, dice, se les pidió completar una frase que empezaba con las palabras quisiera. O sea, la maestra les da una actividad y les dice, vamos a poner la palabra quisiera y ustedes me la van a completar, le dice a los niños. Y entonces dice que la maestra esperaba que los muchachos y muchachas expresaran que deseaban bicicletas, o que pusieran quisiera bicicletas, quisiera perros, quisiera aparatos de televisión, quisiera viajes a Hawái. Eso es lo que esperaba la maestra, dice, pero dice, más bien 20 de los 30 alumnos hicieron referencia en sus respuestas a sus propias familias que se desintegraban. 20 de 30 alumnos empezaron a hablar de su familia, lo que quisieran de su familia que se estaba desintegrando. Y una de las pocas de sus frases reales son las que siguen, dice. Unas pocas de sus frases reales son las que siguen. Y pone un niño, quisiera que mis padres no pelearan y quisiera que mi padre volviera. Eso fue un niño que escribió. Otro niño escribió, quisiera que mi madre no tuviera un amante. Otro niño escribió, quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi papá me quiera. Otro niño escribió, quisiera tener solo una mamá y un papá para que los chicos no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y ellos arruinan mi vida.
Y otro niño puso, quisiera tener una ametralladora M1 para poder matar a todos los que se burlan de mí. Esa fue su experiencia con esta maestra. Y yo te decía la semana pasada, la familia está bajo un ataque feroz del enemigo. Ahora estamos hablando de una maestra en Estados Unidos, ¿verdad?, que hizo esta actividad con los niños. Pero yo te quiero decir que no hay mucha diferencia, tristemente, en muchos niños. Si hiciéramos esa dinámica con niños aquí en México, aquí en Mazatlán, o en cualquier lugar desde donde estén siguiendo la transmisión, tal vez muchos niños pondrían cosas similares o cosas peores que estas que estamos leyendo. Porque la familia está bajo un ataque feroz del enemigo en los últimos años. Y nuestro texto base que hemos tomado desde la semana pasada para este tema es San Mateo capítulo 12, verso 25, donde Jesús tiene un encuentro con los fariseos. Y los fariseos estaban acusando a Jesús de echar fuera demonios por Belcebú, decían ellos. Él echa fuera demonios por Belcebú, porque Jesús había sanado a un endemoniado, o había liberado a un endemoniado. Entonces ellos dicen, no, es que él hace esos milagros por poder de Belcebú, ¿verdad? O poder del diablo. Y entonces Jesús dice, verso 25 de San Mateo 12, vamos a retomar el texto de la semana pasada. Jesús sabía, dice, lo que ellos estaban pensando, y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Eso fue lo que Jesús les dice a ellos en ese momento. Entonces vemos, como te decía hace ratito, Jesús está siendo acusado por los fariseos de echar fuera demonios por el poder del diablo. Y Jesús declara cuando está siendo acusado de esto, que cualquier reino dividido contra sí mismo es destruido. Y luego después hace una referencia a la familia y dice, ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. O sea que ciudades o familias divididas no sobreviven en este mundo. Y por eso vemos tantas cosas que están escribiendo los niños o que ponen los niños cuando les hacen dinámicas como esta. Tantas cosas que están sintiendo los niños, los hijos en sus corazones cuando ven la familia desestabilizada, la familia destruida, los padres en una mala situación matrimonial. Porque necesitamos fortalecer nuestras familias en este tiempo. Entonces, la familia en este tiempo necesita ser fuerte para sobrevivir, porque si la familia está dividida, si la familia está separada, entonces esta familia no va a sobrevivir en este mundo, esta familia va a ser destruida. Y nada más tendríamos que irnos a las cifras de cuántos divorcios y cómo están aumentando los divorcios, cómo están aumentando los hijos abandonados por sus padres, para darnos cuenta cómo está la familia en este tiempo. Y decíamos la semana pasada que una familia fuerte empieza por un matrimonio fuerte. Entonces estamos viendo en este tema algunos consejos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra familia, porque todos nosotros somos parte de una familia. O somos hijos, venimos de una familia donde somos hijos, tenemos padres, uno o dos de los padres, tenemos hermanos, o hemos formado nuestra propia familia y tenemos nuestros propios hijos, y a lo mejor tenemos nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque también hay personas que por diferentes circunstancias no están viviendo en matrimonio, pero que están educando a sus hijos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra familia en estos tiempos? Y el primer consejo que vimos la semana pasada es que necesitamos, para fortalecer la familia, fomentar hábitos o costumbres saludables. ¿Sí recuerdan esto? ¿Cuántos recuerdan esto la semana pasada? Vimos que las familias fuertes han desarrollado hábitos y costumbres saludables. Yo te pregunto hoy, para hacer una revisión de lo que hemos estado hablando la semana pasada y lo que hemos estado practicando esta semana en nuestra vida, o tratando de poner en práctica en esta semana. ¿Cómo andas en eso, en este tiempo? ¿Cómo estás en eso? ¿Has tomado algunas acciones para empezar a fomentar hábitos y costumbres saludables en tu familia? ¿Cómo andamos en eso? ¿Ahí vamos? ¿Sí? Bueno, no tienen que levantarme la mano ni decirme nada, ¿verdad? No quiero que nadie se sienta obligado a esto en esta pregunta. Pero te pregunto, para reflexionar, ¿ya estás trabajando en esto? ¿Ya están trabajando en esto? ¿En fomentar hábitos y costumbres saludables en su familia? ¿Sí? ¿Ya empezaron a sentarse a la mesa juntos? ¿Ya empezaron a tener el hábito de escuchar música de alabanza en su casa? Podemos empezar a trabajar en esto, ¿verdad?
¿Ya estás haciendo tu parte en fomentar hábitos y costumbres saludables en tu familia? Porque no vas a poder hacer la parte de los demás, pero tú puedes empezar a hacer tu parte. ¿Ya empezamos? Esto es poner en práctica la palabra. Esto es poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso yo felicito siempre a los que escriben y toman notas. O van en su casa y revisan la transmisión y toman notas y dicen, ¿qué puedo aplicar de lo que aprendí esta semana en mi vida? Porque ahí es donde tú ves el poder de Dios manifestarse en tu vida. El segundo consejo para fortalecer la familia que vimos la semana pasada es que para construir una familia fuerte, para fortalecer la familia necesitamos construir buenos recuerdos. Porque vimos que las familias fuertes construyen buenos recuerdos. Te pregunto hoy, ¿cómo andas en eso? ¿Estás ya construyendo buenos recuerdos en tu casa? ¿Con tus hijos, con tu esposa o esposo? ¿Con tu familia, con tus hermanos, si vives con tus papás y tus hermanos? ¿Cómo andas en eso? ¿Ya estás trabajando en construir buenos recuerdos en tu familia? ¿Ya estás haciendo tu parte? Porque repito, no puedes hacer la parte de los demás, pero hay que hacer nuestra parte en esto. Esos son los dos consejos que vimos la semana pasada. Fomenta hábitos y costumbres saludables en tu familia. Número 2, construye buenos recuerdos. ¿Ok? Lo demás, yo espero que lo pongas en práctica y yo sé que Dios te va a respaldar en esto. Hoy vamos a ver un tercer consejo. El tercer consejo para fortalecer la familia es: no dejen conflictos sin resolver. Las familias fuertes no dejan conflictos sin resolver. Uno de los grandes problemas en muchas familias en estos tiempos es el rencor y el resentimiento, hasta el odio. Hay odio en algunas familias integrantes, entre algunos integrantes de esas familias. Entonces, si queremos tener familias fuertes, saludables, no dejes conflictos sin resolver, porque el rencor y el resentimiento aleja a las familias. El rencor y el resentimiento afectan a las relaciones. El rencor y el resentimiento atentan contra la unidad de la familia. Y quiero decirte que el rencor y el resentimiento no surgen de manera instantánea, No es que ya esta mañana me levanto y ya tengo rencor contra mi esposa. Eso no surge de la noche a la mañana. El rencor y el resentimiento tarda su tiempo, tiene su tiempo en crecer, en dar fruto. Y empieza con un enojo, empieza con una molestia, empieza con un conflicto que no se resolvió a tiempo, que no atendimos en su momento. Entonces empieza a correr el tiempo y ese resentimiento se vuelve resentimiento, ese conflicto, ese enojo se vuelve resentimiento. Y empieza a alejar a las personas unas de otras. ¿Nunca te ha tocado tener en tu vida? Yo creo que tal vez sí, yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, que hay una diferencia con alguien, no lo hablamos, lo dejamos, ¿verdad? Porque decimos, no quiero discutir o no quiero tener conflicto, pero ¿qué pasa cuando de repente te vuelves a encontrar a esa persona o tienes que convivir con esa persona al ratito? Como que hay una cierta frialdad, ¿no? Porque hay algo en el corazón que no se ha atendido. Hay una situación que no se ha resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a poner cierta distancia entre esa persona y yo, y de repente empezamos a alejarnos y a guardar resentimiento. A veces empezamos a pensar otras cosas, ¿verdad? Es que empezamos a hacer más grande la situación de lo que es. Porque el rencor y el resentimiento tarda su tiempo en crecer, sí, lleva un proceso, ¿verdad? Pero va creciendo, es como una bola de nieve que va creciendo y va haciéndose más grande y más grande y más grande. Hasta que llega el momento en que hay familias donde hay hermanos que no se pueden ni ver. O hay hijos que no pueden ver a sus padres. Fíjense, he escuchado casos últimamente, muchos casos más que antes. Bueno, a lo mejor antes no escuchaba tanto, ¿verdad? Y a lo mejor sí ha existido de siempre. Pero de muchos hijos que están resentidos con sus padres. Totalmente que no quieren ni verlos ni hablar con ellos.
Y nada más tendríamos que ver cuántos ancianitos están abandonados por sus hijos, porque sus hijos están llenos de resentimiento contra sus padres. ¿Por qué? Porque no resolvieron sus diferencias, porque no resolvieron los conflictos que surgieron entre ellos. Lo dejaron y creció la bola de nieve hasta que llegó hasta esta situación. Entonces, el rencor y el resentimiento es una semilla que puede resultar en una planta pequeña o puede resultar en un árbol grande y bien arraigado. Esto depende de varios factores, ¿verdad? O el resentimiento es una planta que crece chica, o es una planta, un arbolote grande y bien arraigado. Y depende de varios factores. Yo te quiero decir algunos. Por ejemplo, un factor que influye en qué tipo de fruto va a tener esa semilla del rencor y el resentimiento es el tipo de tierra en el que se sembró. Hay personas que son muy fáciles de guardar resentimiento. Hay personas que son muy sentiditos, ¿verdad? Es parte de su personalidad, todo les ofende, cualquier cosa, o lo llevan, a veces es una herida en su identidad, hay un problema en su identidad que necesita ser sanado. Entonces, cuando alguien de repente no le habla o no lo saluda como espera, entonces ya siente que ya es un rechazo fuerte, ya siente que no le quiere, ya siente que lo está discriminando, y entonces lo lleva grande esta situación porque hay una situación en su interior. Entonces esa persona es buena tierra para que el resentimiento y el rencor sean un árbol grandote, que se arraigue. Y hay personas que están peleadas con mucha gente o están distanciadas de mucha gente, porque son tierra donde se puede dar esa semilla puede dar un buen fruto. Sí. Pero hay otros que no, dicen, yo escucho y no me ofende lo que me dice, no tanto, ¿verdad? Entonces, o sí me ofendió 3 días, pero ya corté la plantita, ¿verdad? Cuando empezó a crecer, ya lo corté y lo eché fuera porque eso no me sirve. Entonces, depende de qué tipo de tierra somos, es un factor que influye a ver qué tanto crece la planta o qué tanto fruto da esa semilla del rencor y el resentimiento que empieza con una diferencia o con un conflicto. Otro factor que va a influir en si el resentimiento, la semilla del resentimiento resulta en una planta pequeña o un árbol grande y bien arraigado, es la frecuencia con que lo regamos. Porque hay personas que le dan muchas vueltas a la situación, ¿verdad? Pero me hizo, pero me dijo, pero ve lo que me dijo, me ofendió mucho, y al otro día piensa lo mismo, ¿verdad? Lo que me hizo, lo que me dijo, ¿verdad? Muchas veces en reuniones de matrimonio les platico la anécdota de aquel hermano, ¿verdad? Que se encuentra con otro hermano y que le dice, oye, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo va tu matrimonio? No, bien, todo, pues, bueno, bien, pero lo que pasa es que nada más tengo una situación con mi esposa, ¿verdad? Que mi esposa últimamente se ha vuelto muy histórica. Y el otro le dice, no, querrás decir muy histérica. No, histórica. ¿Pero por qué? O sea, la palabra correcta sería histérica. No, es histórica porque cada vez que pasa una situación me recuerda lo que le hice en 1985 y lo que hice en 1989, lo tiene bien registrado, es histórica. Pero también hay esposos históricos, ¿sí? Porque están regando la semilla del rencor y el resentimiento en su corazón, no hay perdón, no han cortado la planta, entonces ha crecido, se ha arraigado y se ha hecho un árbol grande. La frecuencia con que regamos la semilla también determina qué tan grande crece el árbol, ¿verdad? Qué tanto se arraiga el resentimiento. Y el tercer factor que te quiero decir hoy que influye en qué tanto va a crecer esa semilla y va a dar fruto es qué tanto la dejaste crecer y enraizarse. Lo que te decía, ¿verdad? La riegan y no la cortan, no la arrancan de raíz, sino que a veces la dejamos crecer. Ay, no quiero hablar de eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces dices, oye, ¿qué tienes? No quiero hablar. Oye, pero hay que hablar, o sea, no quiero hablar. ¿Pero por qué no me hablas? No más. Pero hay que resolverlo. No quiero hablar. Y lo dejamos crecer. ¿Qué dice el otro? O la otra parte. Pues no quiere hablar, pues no hablamos. Y pasan 2, 3 días y va creciendo y lo dejamos crecer y enraizarse y se vuelve un árbol grande y bien arraigado el resentimiento. Entonces, cuando tenemos conflictos, necesitamos resolver ese conflicto lo más pronto posible para evitar que esa semilla fructifique y se convierta en rencor o
resentimiento. Tenemos que atender la situación lo más pronto posible y hablar. Muchas familias en la actualidad están fracturadas o dañadas por conflictos no resueltos o conflictos atendidos tardíamente. ¿Sí? No los atendieron a tiempo, lo dejaron crecer, dejaron que se siguiera regando la plantita. Entonces, ¿qué pasó? Creció, se volvió un problema grandísimo. Ahora tú dices, ay, que pastor, no es mi caso, porque yo creo que yo cuando me case, han de decir los solteros o las solteras, ay, yo no voy a tener conflictos. Mi novio y yo nos llevamos perfectamente bien, congeniamos en todo, vamos a los lugares que yo quiero. No, todo es perfecto, ¿verdad? No, yo creo que no voy a tener conflicto yo. Cuando forme mi familia, pues voy a ser como esos que dicen que vivieron felices para siempre, ¿verdad? Quiero decirte algo aquí. Los conflictos entre los seres humanos son inevitables. Aún en la iglesia, porque hay gente que llega a la iglesia, y acuérdense que este mensaje también aplica a la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia, una nueva iglesia, y que dice, no, aquí todos son perfectos. Aquí todos los hermanos son muy buenos. Aquí todos los hermanos siempre están de acuerdo en todo y siempre van para el mismo lado y tienen los mismos intereses. No, qué padre iglesia. Todos somos hermanos, todos somos bien contentos, no tenemos problemas los primeros días o los primeros meses o los primeros años. Pero va a llegar un momento en que de repente vas a tener una diferencia con alguien aún en la iglesia. Porque la iglesia está llena de seres humanos imperfectos con diferencias. Nos diferenciamos, somos muy diferentes unos de otros. No podemos pretender que todos seamos iguales porque Dios nos hizo con una personalidad y un carácter a cada uno, o se arraigó una personalidad y nos dio un carácter a cada uno de nosotros. Tenemos rasgos aún físicos que Dios puso en nosotros desde que nos puso en el vientre de nuestra madre, que nos diferencian de otros. Entonces, no somos todos iguales y tarde o temprano va a haber una diferencia. Entonces, a veces los conflictos son inevitables. En el matrimonio también, en la familia, porque somos imperfectos y somos muy diferentes. Así que lo que tenemos que hacer es enfrentar y resolver los conflictos sabiamente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes que hay gente que dice, voy a cambiar de iglesia porque voy a rehuirle a un conflicto que tuve? Pero, ¿sabes? Si en nuestra vida ese es el patrón que tenemos, entonces vamos a rehuir de todas las relaciones que tenemos por los conflictos que encontremos. Y no podemos vivir así, porque nunca vamos a aprender a resolver los conflictos. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos, para poder crecer, para poder madurar. Esa es la razón por la que mucha gente se divorcia y se separa, porque le están rehuyendo a los conflictos en vez de resolverlos con la ayuda de Dios. Y cuando hay disposición de las dos partes de resolver los conflictos. Lo que tenemos que hacer entonces es resolver los conflictos sabiamente. Y yo quiero animarte en este tiempo para que le pidas a Dios sabiduría si estás en medio de un conflicto y dejes que Él te hable. A lo mejor tú tienes conflictos en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Ponte en manos de Dios, dile, Señor, dame sabiduría para resolver y enfrentar este conflicto, y deja que Dios te hable, escucha la voz de Dios, deja que Dios te guíe para que tú puedas enfrentar y resolver ese conflicto sabiamente en tu relación, en la relación en la que lo estés viviendo. Porque quedarse callado o rehuir al conflicto es un error que se puede pagar muy caro. Muy caro. Y eso es lo que a veces optamos por hacer nosotros, quedarnos callados o rehuir al conflicto. Quiero que veamos un texto que está en Efesios capítulo 4, verso 26. Dice la palabra de Dios, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice aquí. Si te enojas, no peques. Pablo no dice que nunca nos vamos a enojar. No dice, nunca te enojes.
o no te enojes. Porque de repente va a haber cosas, situaciones, personas que nos van a hacer enojar. ¿Alguien alguna vez lo han hecho enojar aquí? Yo creo que es todos, ¿verdad? Todos nos han hecho enojar alguna vez. A lo mejor hoy te hicieron enojar. Llegaste enojado a la iglesia o enojada. Algunos dicen el pan de cada día, ¿verdad? Todos los días me hacen enojar. Y luego somos tierra fácil, ¿verdad? A veces, como decía hace ratito, para enojarnos. Entonces, pues, cualquier cosita somos un cerillito, nos encendemos, ¿no? Pablo no dice, nunca te enojes o no te enojes. Dice, si te enojas, si llega el momento en que te vas a enojar o te enojas, no peques. El pecado se da cuando nuestro enojo, que generalmente altera nuestras emociones, nos lleva a abrir la boca de más o nos lleva a hacer cosas que pueden estar mal o pueden lastimar a alguien. Ahí viene el pecado, ¿verdad? O ahí es donde ya esta situación que alteró mis emociones, que me provocó una molestia, ya me está generando una reacción, un deseo de ofender y lastimar o hacer algo que está mal. Muchas veces, por ejemplo, en el trabajo podemos tener diferencias laborales en cuanto a cómo hacer algo. Pero ¿sabes cuál es el problema por el cual muchas veces pecamos y fallamos y terminamos fracturados en las relaciones? Porque muchas veces esa diferencia laboral la tomamos personal. Nos la tomamos como si nos lo está diciendo porque me quiere ofender o me quiere hacer daño. Entonces, esa diferencia, que si la atendiéramos como una diferencia laboral, no permitiéramos que se anide en nuestro corazón y produzca que sintamos que es algo personal, porque luego puede venir una reacción. Y aunque fuera personal, tendríamos que pedirle a Dios sabiduría para que esa molestia que nos genera esto que nos están diciendo, que nos están haciendo, no nos lleve a una reacción de pecado. Si te enojas, no peques, dice Pablo. No permitas que el enojo, ahora, dice, primero, mide tu reacción. Si te enojas, cuidado con tu reacción, cuida cómo vas a reaccionar, porque puedes pecar, puedes caer en pecado. Y segundo, dice Pablo, no permitas que el enojo, que el enojo te dure o les dure hasta la puesta del sol. O sea, no permitas que el enojo dure mucho tiempo. Primero, cuida cómo vas a reaccionar. Segundo, no permitas que dure mucho tiempo. Porque si permites que dure mucho tiempo, ahí entra el peligro de que se vuelva una raíz o que empiece a surgir una plantita de resentimiento. Te decía hace ratito, ¿alguna vez te ha tocado estar en el mismo lugar con alguien con quien tuviste diferencia o conflicto y por X razón no lo resolvieron pronto? ¿Te ha tocado estar en el mismo lugar? En el mismo cuarto, o encontrarte frente a frente con una persona que tuviste y que no puedes evitar y en el pasado tuviste un conflicto y no lo resolvieron. ¿Te ha tocado eso? ¿Sí les ha tocado? ¿Cómo son las miradas incómodas? ¿Verdad? Me las imagino, ¿no? Miradas incómodas entre esas dos personas. O muchos hasta intentan sacarle la vuelta. Si puedo sacarle la vuelta, se la saco, ¿verdad? Porque hay algo aquí que todavía no está resuelto. Entonces, el tercer consejo para fortalecer la familia es: no dejes conflictos sin resolver. No te enojes, y si te enojas, no permitas que el enojo se prolongue, dice Pablo, porque el enojo prolongado se convierte en resentimiento. Ok, el tercer consejo para fortalecer nuestra familia sería: no dejes conflictos sin resolver. Vamos al cuarto y último, ¿ok? Cuarto y último consejo para fortalecer la familia: aprendan a respetarse, sobre todo en las diferencias.
Las familias fuertes han aprendido a respetarse sobre todo en sus diferencias, porque ya veíamos hace ratito, todos somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras de hacer las cosas, somos diferentes físicamente, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes formas de enfrentar los problemas, tenemos diferentes formas de relacionarnos, todos somos diferentes, no podemos esperar que los demás sean igual que yo, reaccionen igual que yo. Y esas diferencias tarde o temprano van a salir a relucir. Entonces, las diferencias nos pueden unir o nos pueden distanciar. Hay personas que se unen más cuando surgen las diferencias, hay personas que se distancian más cuando surgen las diferencias. Aquí en todo esto el respeto es la clave. El respeto es la clave para que nosotros tengamos relaciones fuertes y que las diferencias no nos dividan o no nos separen, que al contrario nos unan más. Porque la falta del respeto, que sería lo opuesto, causa un gran daño a las relaciones y a la familia. Y hoy estamos viendo tiempos donde hay una gran falta de respeto en las relaciones y en la familia. Es más, hay una gran falta de respeto entre los seres humanos en este tiempo. La falta de respeto es uno de los problemas antiguos de los seres humanos. El hombre siempre, el ser humano siempre ha fallado por muchos años en respetar la individualidad de los demás. Hemos fallado en respetar la forma de pensar de las personas con las que convivimos. Hemos fallado, o el ser humano ha fallado en respetar las decisiones de las personas con las que conviven. El ser humano ha fallado en respetar la apariencia de las personas con las que conviven. El ser humano también ha fallado en respetar las creencias de las personas. Por eso estamos viendo tantas cosas en estos tiempos. El ser humano ha fallado en respetar la forma de hacer las cosas de las personas con las que convivimos. Hemos fallado. Por eso, para fortalecer nuestras relaciones necesitamos practicar el respeto al hablar y al actuar. Y esto es un aprendizaje que tal vez necesitamos adquirir. Dirigirnos con respeto a los demás puede ser un hábito que necesitamos cultivar. Tal vez no aprendimos, no tenemos el hábito de dirigirnos con respeto a las personas. Y es fácil caer en el error de querer que los demás hagan y piensen como yo, y eso nos lleva a tomar actitudes y comportamientos que muchas veces dañan nuestras relaciones, empezando por la familia. Hay 3 referencias bíblicas que quiero compartirte hoy del respeto que tenemos que practicar para fortalecer nuestra familia. La primera está en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, y dice lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Vemos que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios acerca del respeto a los padres, de la honra que debemos darle a nuestros padres, nosotros que tenemos la bendición de tenerlos, que tenemos a nuestros padres. Y Pablo dice que el hijo cristiano debe caracterizarse por honrar, por mostrar respeto, en otras palabras, ¿verdad? Por mostrar respeto a sus padres. Y esto es un mandamiento de Dios. Dios manda honrar a nuestros padres. Es un mandamiento de Dios para nosotros. Entonces, Dios dice, respeta a tus padres, dales honra a tus padres. Y a los hijos que honran a sus padres, dice el Señor, les va a ir bien. Esa es una promesa de Dios. Les va a ir bien, y Dios, entre las bendiciones que trae a su vida, que para que le vaya bien, Dios le permite vivir más tiempo en esta tierra. Dios permite que los hijos que honran, que respetan, que muestran respeto a sus padres, vivan más en esta tierra. Repito, esta es una promesa de Dios para nuestra vida. Para que vean qué importancia le da Dios al respeto para fortalecer las familias, o cómo Dios enfatiza en la importancia de tener respeto entre nosotros en nuestra familia. Muchos hijos dirán, pero es que mi papá ya no lo aguanto, es anticuado, o se mete mucho, o a lo mejor tiene sus fallas, sus defectos el papá, pero esto no nos exime de mostrar respeto y de honrar a nuestros padres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si queremos que nos vaya bien y tener una vida larga en esta tierra, tenemos que seguir las instrucciones del mandamiento de Dios,
que es para nuestra propia bendición. Otro versículo está en 1 Timoteo capítulo 5, verso 1 al 2, que dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Me gusta esta traducción, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Fíjense, estamos viendo tiempos donde muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes no estoy hablando solamente de jóvenes de 15, 16 años, más jóvenes que otros, muchos que 40, 50, 30, ¿verdad? Que a lo mejor tienen la convivencia o se cruzan con una persona mayor, o esa persona mayor es su papá o es alguien de su familia cercano. Y estamos viendo tiempos donde muchos jóvenes empiezan a hablarle con aspereza a los adultos, los empiezan a tratar como si no supieran nada, como si no tuvieran opinión, como si no entendieran nada. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, como adolescentes o jóvenes, o a lo mejor algunos hasta más grandes, llegó un momento en que no entendíamos a nuestros padres, ¿verdad? Y empezamos, y en nuestro error y en nuestra equivocación muchas veces, y no generalizo, pero muchos lo hicimos, empezamos a pensar: mi papá qué va a saber, ¿verdad? Mi papá no sabe nada, o mi mamá, ¿verdad? Y qué me va a decir a mí si yo puedo hacerlo, porque nos creemos que estamos en nuestra vida en un tiempo donde creemos que todo lo podemos hacer, que todo se rinde a nuestros pies, que tenemos el mundo frente a nosotros para conquistarlo, ¿verdad? Y entonces vienen los consejos de los padres o las opiniones, y que no me diga, y sobre todo cuando nos dicen algo que oye, cuando dicen: hijo, pero fíjate en esto, ¿verdad? Esto que estás haciendo, fíjate bien, no vayas a equivocarte. Ay, papá, ¿tú qué sabes? Tú ya estás grande, ¿verdad? Y a veces hasta le empezamos a contestar mal a nuestros padres, con aspereza, hasta groseramente. Y dice Pablo a Timoteo: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con, ¿qué dice ahí? Respeto, como lo harías con tu propio padre. Nunca le hables con respeto, con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto. Cualquier persona mayor, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que no pasan de moda. Como porque hoy en día escuchamos mucho de la sociedad que fomenta mucho las faltas de respeto a los mayores. Muchas enseñanzas, muchas corrientes que influyen en que la juventud de hoy le falte el respeto a los mayores, pero hay cosas que no pasan de moda, ¿verdad? Y siempre tenemos que llamar la atención con respeto a los mayores, como lo harías con tu propio padre. Esto es un mandamiento de Dios, es palabra de Dios. Y luego dice: dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Háblale a los jóvenes como si les hablaras a tus hermanos. Trátalos como a tus hermanos. Y luego dice: trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza, dice la palabra de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos fortalecer nuestra familia, queremos fortalecer las relaciones, queremos que Dios nos bendiga y nos vaya bien. Aprendamos a practicar el respeto. Este pasaje habla del respeto a los hombres mayores, a los jóvenes varones, a las mujeres mayores y a las jóvenes mujeres. ¿Te fijas que el respeto es para todos? Una pregunta aquí es: ¿cómo tratas y te diriges a tu papá en este tiempo? Si tienes a tu papá. ¿Cómo tratas y te diriges a tu mamá en este tiempo? ¿Cómo le hablas a tu mamá? ¿Con respeto? ¿Cómo le hablas a tu hermano o a tu hermana? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo lo tratas? Tal vez ahí está la respuesta del por qué muchos tratan con poco respeto a los hombres y mujeres mayores y cómo tratan a los hombres y mujeres jóvenes allá afuera. Porque si a ti tratan a sus papás, ¿qué te esperas que traten a las personas allá afuera?
o a los con los que conviven fuera de casa. Por eso hay tanta falta de respeto en el mundo en el que vivimos. El problema de la gente que no tiene respeto viene desde su casa. Desde ahí, desde la familia. Por eso la familia es el núcleo, la base de la sociedad. La gente que no tiene respeto, su problema viene desde su casa, con su familia. Por eso es tan importante fortalecer la familia y enseñarle a nuestros hijos el respeto desde casa. El respeto no solo se enseña con palabras, el respeto es modelado por los padres. Si los padres se tratan con respeto, están enseñando a sus hijos a respetar. Si los padres respetan a las autoridades, están enseñando a sus hijos a respetar a las autoridades. Y algo que quiero hacer resaltar aquí, el respeto que menciona este pasaje en Timoteo, que debemos practicar, es por igual. Hombres y mujeres. Debemos respetar tanto a los hombres como a las mujeres, a los adultos mayores como a las mujeres mayores. Y esto no tiene que ver con género, ¿sí? Esto no tiene que ver con género. Esto tiene que ver con educación. Esto tiene que ver con educación. Ahora que está tan de moda el pleito de géneros, ¿verdad? Esto no tiene que ver con género, esto tiene que ver con educación. El respeto que manda la Biblia es tanto a hombres como a mujeres. Trata a los mayores, adultos mayores, hombres, como tratarías a tu padre. Trata a las mujeres mayores como tratarías a tu madre. Trata a los jóvenes varones como tratarías a tus hermanos. Trata a las mujeres jóvenes como tratarías a tus hermanas. Esto tiene que ver con conocer a Dios y saber lo que a Dios le agrada. Y el último texto que quiero mencionar hoy dice: den a todos, 1 Pedro 2:17, den a todos el debido respeto. ¿A quién? ¿A quién tenemos que darle respeto? A todos. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Todos. Padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, amigos, vecinos, compañeros, gobernantes, autoridades, servidores, conciudadanos, hermanos en la fe, líderes espirituales, todos, traten a todos con respeto. Respeten su forma de pensar, respeten su forma de hacer las cosas, respeten sus diferencias. Traten a todos con respeto. Cada persona merece nuestro respeto por quien es y también por la función que realiza merece nuestro respeto. Pablo termina diciendo: respeten al rey, respeten a la autoridad. Porque el reino es bendecido o sufre las consecuencias de cómo le va al rey. Y un reino dividido, ¿qué leíamos al principio? Un reino dividido entre sí es destruido. Queremos que nos vaya bien, tenemos que respetar a nuestras autoridades. Esto empieza desde la familia. Entonces, para una nación, una familia y cualquier equipo o grupo de trabajo para que sea fuerte esto, es muy importante practicar el respeto. Cuídate de la burla. Cuídate de burlarte de los ancianos, de los mayores, de tus padres. Cuídate de la burla. Cuídate del menosprecio a tus padres o a los adultos mayores o a las autoridades. Cuídate del menosprecio. Cuídate de los malos deseos hacia las personas. Cuídate de la manera de hablar áspera o despectiva para con las personas, las mujeres, los hombres. Cuídate de esa manera de hablar. Cuídate de la crítica destructiva. Cuídate de la murmuración, cuídate del chisme, cuídate del juicio superficial, porque todo esto daña el respeto y afecta la fuerza de cualquier familia. Así que el cuarto y último consejo de este tema es: para fortalecer a nuestra familia es necesario aprender a respetarse, sobre todo en las diferencias, empezando por casa. Amén.
Ok, pues quiero animarte para que sigas contribuyendo al fortalecimiento de tu familia. Quiero animarte para que hagas tu parte. Tú no vas a poder cambiar a los demás, ¿verdad? No vas a poder obligar a los demás, pero sí puedes hacer tu parte para que en tu familia, para que tu familia sea más fuerte en este tiempo, para que tu familia se fomenten hábitos o costumbres saludables. Hazlo, de hecho, fomenta hábitos o costumbres saludables en tu familia, contribuye a la construcción de buenos recuerdos en tu familia, no dejes conflictos sin resolver en tu familia y respeta a cada persona que conforma tu familia, desde el más grande hasta el más chico de edad. Decía Benjamin Franklin, la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Y yo creo que eso es cierto, ¿verdad? La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Y la paz y la armonía va a estar en nuestro hogar en la medida que nosotros seamos fuertes como familia, en la medida que nosotros nos respetemos en nuestra casa, fomentemos hábitos y costumbres saludables, construyamos buenos recuerdos y hagamos todo esto que contribuye a que nuestra familia se fortalezca en estos tiempos. Así que quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a terminar este tiempo invitando la presencia de Dios y dejando que Dios toque nuestras vidas. Yo no sé, tal vez Dios está haciendo algo, ¿verdad? En ti ahora. A lo mejor estás reflexionando en algo de lo que hablamos en este tema y me da mucho gusto esto porque yo sé que cuando empezamos a reflexionar en esto, tal vez el Espíritu Santo está hablando a tu vida o tal vez tú estás permitiendo que Dios empiece a tratar con tu vida, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte hoy, como algo que te pregunté la semana pasada. Tal vez tú estás aquí y dices, yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque tal vez tú tienes una familia fuerte. Así que si tú tienes una familia fuerte, yo quiero invitarte para que cerremos este tema que duró 2 semanas, otra vez, así como lo hicimos la semana pasada, dándole gracias a Dios por nuestra familia. Decirle, Señor, gracias por mi familia. No hay familia perfecta, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿no? Porque somos imperfectos y lo hablamos hace ratito. No hay familia perfecta, pero sí le damos gracias a Dios porque Dios está haciendo una obra en nuestra vida y porque podemos ver el fruto, el avance de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, dale gracias a Dios por tu familia. Quiero orar, invitar la presencia de Dios para pedirle al Señor que empiece a tocar la vida de aquellos que hoy están, pues el Espíritu Santo está tocando su vida. Gracias, Señor, por este tiempo.